nosotros sabemos que con nosotros está un Dios más grande que nos va a ayudar a pasar todas esas dificultades en la vida, a pasar todas esas murallas en la vida, a pasar todos esos gigantes que a veces se nos presentan. Buenas noches, que el Señor les bendiga nuevamente. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que hermano Joel y el Ministerio Cristianos Unidos, un ministerio digital de Iglesia Esmirna, me abre este espacio para poder llegar hacia ustedes por medio de esta plataforma digital que ha estado llegando hasta sus vidas, hasta sus hogares, hasta quizás sus automóviles, a sus lugares de trabajo, qué sé yo, a nivel local, a nivel nacional y quizás internacionalmente. Nos sentimos agradecidos con el Señor para poder servirle de esta manera. Mi nombre es Roberto Carlos Hernández y soy miembro de Iglesia Esmirna, y es un privilegio para mí poder estar nuevamente conectándome con ustedes en esta preciosa noche de este martes 5 de marzo del 2024. Y en esta noche quiero reflexionar un poco sobre el tema: ¿por qué a veces no recibimos las bendiciones de Dios? Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, Dios nos ha prometido bendecirnos todos los días de nuestra vida, llenar nuestra vida de muchas bendiciones. Y quiero comenzar leyendo una porción de la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo número 1 y versículos del 3 al 6, y dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muchas veces en la vida, nosotros los seres humanos llegamos a un punto donde cuestionamos a Dios y sus promesas. Llegamos a ciertos puntos de nuestra vida que nos estancamos, o que pasamos por momentos muy difíciles y dudamos de que somos bendecidos por Dios, o de que Dios da bendiciones a nuestra vida. Pero, ¿por qué no llegan las bendiciones de Dios muchas veces a nuestras vidas? Primeramente debemos adentrarnos en la palabra de Dios para ver si estamos errando en nuestra manera de pensar sobre qué son realmente las bendiciones. Muchas veces tenemos una definición equivocada en nuestra mente, un concepto equivocado en nuestra mente de lo que verdaderamente es una bendición de Dios. Nos hemos preguntado si estamos verdaderamente creyéndole a Dios y si estamos cumpliendo con lo que Él nos llama a hacer para derramar sus bendiciones sobre nosotros. Cada uno de nosotros estamos en esta vida con un propósito. Y cada uno de nosotros, la palabra de Dios dice que fuimos escogidos desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Entonces, desde ahí, desde el momento en que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ya nosotros éramos bendecidos, porque el que Dios nos haya dado vida y que nos haya permitido venir a este mundo es una bendición grande de Dios, que a veces nosotros no la apreciamos y no la miramos. Muchas veces Dios va a permitir que nos falte algo, o Dios va a permitir que se nos quite algo que no permite que la bendición llegue a nuestras vidas. Hay veces que nosotros nos rodeamos de situaciones o nos metemos en circunstancias o nos rodeamos de personas que no permiten que esa bendición llegue a nuestra vida. Entonces, lo que hace Dios a veces, aunque nos duela, permite que ya sea personas se alejen de nosotros, o permite que cosas que nosotros como seres humanos amamos
se nos quiten del camino o sencillamente no puedan llegar a nuestras manos. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué muchas veces nosotros no recibimos la bendición? Una de las cosas que yo meditaba es que muchas veces nosotros somos desobedientes a Dios. La falta de obediencia nos ha llevado muchas veces a parar las bendiciones de Dios a nuestras vidas. En 1 Samuel capítulo 13, del versículo 5 al 14, vemos la historia de Saúl. Saúl fue escogido el primer rey de Israel. Y era una bendición que Dios había dado a su vida, el llegar a ser el primer rey, porque el pueblo pedía rey y le había permitido a Saúl. Pero conforme fue pasando el tiempo, Saúl se apartó del propósito de Dios. Saúl se alejó de la voluntad de Dios y Saúl empezó a desobedecer el mandato que Dios le había dado a través del profeta, cómo quería que gobernara a su pueblo y cómo quería que le sirviera. Y por Saúl haberse desobedecido a Dios, se le fue quitado su reinado. En eso me refería que a veces las cosas que nosotros amamos o las cosas que nos apasionan a veces no necesariamente son bendición en nuestras vidas. Muchas veces van a rechazar o van a hacer un bloque entre la bendición de Dios y nosotros. Entonces, si nosotros actuamos sin la dirección de Dios, si nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, si nosotros no somos obedientes a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer o por el propósito que Dios nos ha puesto en esta tierra, la bendición no va a llegar a nuestras vidas. Otra de las cosas que a veces las bendiciones de Dios no llegan a nuestras vidas es porque no somos agradecidos con Dios. Somos mal agradecidos. En Génesis capítulo 25, del 29 al 34, vemos la historia de Esaú. Esaú había sido bendecido con la primogenitura por ser el primer hijo, pero él decidió por un plato de lentejas dar su primogenitura. Algo en el tiempo antiguo de Israel, el ser el primogénito, el alcanzar la bendición primogénita era una bendición grande, inexplicable. Pero él simplemente porque quería probar algo delicioso a su paladar, decidió vender su primogenitura. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces nosotros como seres humanos cambiamos nuestra bendición por a veces querer probar las cosas que el mundo nos ofrece. Rechazamos el plan de Dios para nuestra vida, rechazamos las cosas hermosas que Dios nos ha dado y que tiene por irnos a experimentar lo que el mundo nos ofrece. Sí, claro, el mundo está lleno de muchas cosas que a nuestros ojos, que a nuestra humanidad nos gustan, pero que ante Dios son cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Debemos de agradecer a Dios y dar testimonio, pero sobre todo valorar lo que Dios nos regala en su infinita misericordia. Cuando se habla de las bendiciones de Dios, muchas personas lo asociamos o lo asocian con bienes económicos. Muchas personas piensan que porque no están bendecidos monetariamente o económicamente no tienen las bendiciones de Dios. Y es una percepción equivocada de lo que es la bendición de Dios. O muchos seres humanos o muchos de nosotros como cristianos a veces queremos que la bendición de Dios venga a través de una posición. A veces pensamos que porque no estamos desenvolviendo un liderazgo de alto mando dentro de una congregación o no estamos ocupando un privilegio dentro de la iglesia importante, no somos bendecidos, o si en nuestro trabajo secular no estamos desempeñando un trabajo, qué sé yo, de supervisor, de manager, de encargado de algo, pensamos que no somos bendecidos. Y esa es una percepción muy equivocada de nosotros como seres humanos, porque en 2 de Corintios, capítulo
4 y versículo 18 dice: así que no miremos las dificultades que ahora vemos con nuestros ojos. En cambio, fijemos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, antes de anhelar las cosas materiales, antes de anhelar posiciones, antes de anhelar nombramientos o ser reconocidos, debemos de anhelar estar en la presencia de Dios. Debemos de anhelar vivir una vida que agrade a Dios. Debemos de anhelar tener una posición en el corazón de Dios, ante los ojos de Dios. ¿Qué otra cosa no permite a veces que la bendición baje a nuestra vida? Y es cuando no pagamos el precio suficiente de vivir una vida en santidad con Dios. Muchas veces nosotros queremos ser usados por Dios, tener la bendición de Dios, ser hombres que prediquen la palabra de Dios, o muchos de nosotros quizás que cantamos y que a través de nuestra alabanza la bendición baje en las congregaciones o seamos de bendición, pero muchas veces nosotros no queremos pagar el precio para alcanzar a esa bendición. ¿Y cuál es el precio? El precio es vivir una vida de oración, el precio es vivir una vida de ayuno, el precio es vivir una vida en santidad, el precio es vivir una vida en comunión con Dios, el precio es saber perdonarnos unos con otros, el precio es vivir una vida diaria con Dios, en comunión con Dios. Aparte, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y versículo 41 dice: y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. La parábola de la milla extra nos enseña a pagar un precio, a esforzarnos el doble por las cosas que nosotros anhelamos, a esforzarnos por los objetivos que Dios demanda como hijos de Dios que nosotros alcancemos. Que nosotros busquemos siempre dar lo mejor. A veces, aún en nuestros trabajos seculares, no viene la bendición en esa área, porque a veces vamos sencillamente por cumplir con sacar X cantidad durante la semana y vamos solo por eso. Y a veces se nos pide dar un poquito más, pero nosotros pensamos que eso es no es bueno, no es sabio hacerlo, pero la Biblia nos manda a nosotros a ser esforzados y en todas las áreas, porque Él dice que todo lo que hagamos lo debemos de hacer como que lo estamos haciendo para Dios. Entonces, en donde usted se encuentra, en el trabajo, con su familia, en la iglesia, dé siempre el mejor servicio para Dios. Y cuando Dios vea su esfuerzo, cuando Dios vea que usted está pagando ese precio, cuando Dios vea que usted está siendo fiel a Él, fiel a sus líderes, fiel a sus empleadores, fiel a sus compañeros de trabajo, entonces van a venir las bendiciones en esas áreas de su vida. Otra de las cosas que no permite de que las bendiciones vengan a nosotros es que nosotros, por naturaleza, los seres humanos, nos quejamos a cada momento. Nos quejamos casi por todas las cosas que nos pasan. Y un ejemplo de eso fue los 12 espías en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1 y el versículo 19 al 33, donde 12 príncipes de cada tribu fueron enviadas para reconocer la tierra que había sido prometida al pueblo de Israel para un día alcanzarla. Y después de estos 12 espías regresan a dar el reporte, y de los 12, 10 regresaron negativamente. Dijeron que los hombres que estaban allí eran hombres gigantes, que las murallas eran altas, que eran hombres de guerra, que iba a ser imposible derrotarlos. Y sin embargo hubieron 2 hombres fieles en la palabra de Dios, que le creyeron a Dios y que eran hombres que le creían a Dios, que no se quejaban. Estos fueron Josué y Caleb. Ellos regresaron y dijeron: si Dios va con nosotros, si Dios está con nosotros, nosotros vamos a poder
entrar a esa tierra prometida. No importa los gigantes que encontremos, no importa qué tantos las murallas sean, las murallas van a caer porque Dios va con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos empecemos a dejar de quejar más por las cosas que nos pasan y enfocarnos más en las bendiciones que Dios nos quiere dar, nosotros sabemos que con nosotros está un Dios más grande que nos va a ayudar a pasar todas esas dificultades en la vida, a pasar todas esas murallas en la vida, a pasar todos esos gigantes que a veces se nos presentan, y las bendiciones van a llegar a nuestras vidas. Otra de las cosas que a veces nos impide a nosotros recibir la bendición de Dios es la falta de fe. En Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Perdemos la bendición porque no le creemos suficiente las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Nos enfocamos tanto en nuestra vida diaria, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, y nos olvidamos que hemos sido creados por un Dios todopoderoso, por un Dios omnipresente, por un Dios omnipotente, por un Dios que todo lo puede, y que Dios es más grande que todas las cosas que nosotros podamos estar pasando. Es hora de vivir como hijos de Dios, en pensar solamente en esa promesa que Dios nos ha dado, sin perder el enfoque de la bendición que nos puede dar, recibiendo todo lo que viene y proviene del Padre. Pero siempre es bueno hacer un alto en el camino y reflexionar sobre quiénes somos nosotros, dónde estamos y para qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra? ¿Por qué nosotros estamos aquí y cómo nosotros vamos a ser de bendición a los demás? Porque a veces nos enfocamos solo en dónde está mi bendición, pero no nos hemos dado cuenta que Dios nos tiene aquí para que nosotros seamos de bendición a otros. Cada día debemos de dar gloria a Dios por ese precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario al venir y venir y morir y hacer ese sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Él nos rescató y nos dio un valor especial, una bendición que hemos recibido de gratis y que nosotros no la miramos con nuestros ojos naturales, porque nosotros esperamos que si no hay dinero en nuestro bolsillo, nosotros no nos sentimos bendecidos. Y a veces con solamente en la mañana que nosotros levantamos y abrimos nuestros ojos y podemos darnos cuenta que tenemos salud, que tenemos un trabajo, que tenemos un medio de transportación, cómo llegar, nosotros debemos de sentirnos bendecidos, porque esas pequeñitas cosas que tal vez para nosotros no sean bendición y no las valoramos, son las bendiciones que Dios nos da cada día. Y la vida no es algo pequeño. El despertar cada mañana y que Dios nos preste vida para poder disfrutar de un nuevo día y ver la hermosura, las bendiciones de la naturaleza que Dios nos ha dado, es una bendición grande. No hay bendición más grande el que sentirnos libres en Dios. No hay bendición más grande en que sentirnos llenos de salud. No hay bendición más grande en que nos sentamos prosperados espiritualmente, que Dios nos guarde y que nosotros nos sentamos guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y de la misma forma en que nosotros hemos sido bendecidos, nosotros también hemos sido llamados para bendecir a otros. Si no recordamos la promesa que fue dada a nuestro padre Abraham, recuérdense que a él se le dijo: sal de esta tierra y de tu parentela y ve a una tierra prometida que yo te voy a dar y donde te voy a engrandecer. Pero esa promesa que le hizo Abraham, le dijo: vas a ir y vas a ser de bendición. Entonces esa misma promesa Dios nos ha dado. Un día a nosotros se nos predicó el evangelio de salvación. Un día nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y ahora nos toca a nosotros llevar esa bendición a otros, porque eso es el evangelio de salvación, una bendición.
Y cuando nosotros aprendamos ese concepto o esa verdad, nosotros vamos a sentirnos comprometidos a llevar esa bendición a otros. Y cuando esos otros que reciban la bendición van a también sentirse necesitados de llevar la bendición a otros, y de esa forma el Evangelio de Jesucristo va a ser predicado por todas las naciones. Entonces, paremos ya de estarnos quejando. Entonces paremos ya de estar nosotros siendo los que bloqueamos la bendición de Dios. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Y si hay alguien en este momento que me está mirando a través de esas cámaras, que quizás nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, en este día quiero decirte que Dios tiene una bendición especial para tu vida. Que tú no estás escuchando esto por casualidad. Que Dios en este día te dice: entrega tu vida a mí y yo bendeciré tu vida, bendeciré tu casa, bendeciré tus finanzas, bendeciré tus hijos, bendeciré tu familia y bendeciré todo lo que hagas. Solo lo único que tú tienes que decir es: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Y a ti, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, te insto a que sigamos adelante buscando las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios están ahí. Escudriñemos la palabra de Dios, sometamos todos los días a la presencia de Dios y las bendiciones de Dios van a venir a nuestras vidas. Les agradezco mucho por su atención en esta noche y espero nos encontremos en una próxima ocasión por este medio Cristianos Unidos. Que Dios les bendiga.